El sol de España caía implacable sobre las llanuras áridas, transformando el paisaje en una mancha borrosa de polvo fino y amarillento. Allí, donde el silencio solo era roto por el zumbido de las moscas y el viento seco que silbaba entre las piedras, vivía Mateo. Su casa, una modesta choza de adobe con el tejado suplicando reparaciones, era un reflejo de su propia alma, desgastada, solitaria y marcada por la intemperie. A sus 40 años, su rostro era un mapa de sufrimientos, con surcos profundos alrededor de los ojos y una boca que hacía mucho tiempo había desaprendido a sonreír. Estaba afuera, reparando una cerca podrida con las manos callosas, cuando el sonido de un motor, extraño e invasor, cortó la quietud. Un coche negro y reluciente, un fantasma de otro mundo, avanzó por el camino de tierra, deteniéndose frente a su propiedad y levantando una nube de polvo que parecía querer engullirlo todo, anunciando una perturbación en el ritmo resignado de sus días. Del vehículo descendió un hombre de traje impecable, cuya presencia contrastaba violentamente con la miseria circundante. Llevaba consigo un maletín de cuero y una expresión neutra, profesional. Era el portador de una carta, un sobre sellado con el escudo del recién fallecido coronel Vargas, el arquitecto de la ruina de Mateo. Con una desconfianza que era su única armadura, Mateo aceptó el sobre. Sus manos, acostumbradas al peso de la azada, temblaron imperceptiblemente al rasgar el papel. Las palabras saltaron de la página una a una, describiendo una fortuna inimaginable, las tierras fértiles que un día fueron de sus antepasados. «Todo esto será tuyo», decía la carta, una promesa tan absurda que pareció un delirio provocado por el calor. Pero entonces, la frase contundente, la condición que transformaba la promesa en una daga clavada en su orgullo. Debía casarse con Elena, la joven y solitaria viuda de su peor enemigo. El mundo de Mateo se detuvo, y una mezcla de furia y humillación le heló la sangre. Si historias de superación como esta tocan tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ningún desenlace. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras narrativas, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. La decisión de aceptar la diabólica propuesta no fue impulsiva, fue el resultado de una larga y silenciosa agonía. Mateo era la última raíz de un linaje que había trabajado aquellas tierras por generaciones, sintiendo el latir de la tierra como si fuera su propio corazón. Recordaba a su padre, un hombre de manos gruesas y sonrisa fácil, que le decía que la tierra guardaba la memoria de sus ancestros. El coronel Vargas no solo le robó la propiedad y a la mujer que amaba, le robó su pasado y envenenó su futuro. La humillación pública, cuando fue expulsado de sus tierras bajo falsas acusaciones, era una herida que nunca cicatrizó. Vivir en aquella miseria era un recordatorio diario de ese día, una penitencia autoimpuesta. La carta de Vargas era, por lo menos, tanto más que una oferta. Era un espejo que reflejaba la profundidad de su derrota, obligándolo a enfrentarse al fantasma de su orgullo. Tras la partida del abogado, Mateo sostuvo la carta sobre la llama temblorosa de un candil, el deseo de verla convertirse en cenizas luchando contra la semilla de una posibilidad desesperada. El papel amarillento resistía, como si el espíritu burlón de Vargas estuviera allí, desafiándolo. Miró hacia afuera, al suelo agrietado que se negaba a darle sustento, y sintió el peso abrumador de su impotencia. El orgullo era un lujo que su hambre ya no podía permitirse. La propuesta era un insulto, una última carcajada desde la tumba, pero era también el único resquicio de luz en un túnel de oscuridad sin fin. Aquella noche, bajo un cielo sin estrellas, Mateo tomó su decisión. No lo haría por codicia, sino por una justicia torcida y amarga. Recuperaría lo que era suyo, aunque para ello tuviera que encadenarse al último vestigio de su enemigo, la finca del 1900. Coronel Vargas, ahora legalmente de Mateo, era un mundo aparte. La casona, con sus paredes de piedra oscura y ventanas que parecían ojos vigilantes, se erigía como una fortaleza opresora. Allí dentro, en una de las habitaciones superiores, vivía Elena. No era la señora de la casa, sino su prisionera más antigua. Pálida y con los hombros perpetuamente encorvados,
como si cargara un peso invisible, se movía por los pasillos silenciosos como un fantasma. Su vida con el coronel había sido una jaula de oro, donde cada palabra era medida y cada gesto era vigilado. El silencio de la casa era pesado, lleno no de paz, sino de la ausencia de vida, un eco de los años de tiranía y abuso emocional que habían sofocado su juventud y la habían transformado en una sombra resignada. La llegada de Mateo fue un evento sísmico en aquella rutina de silencios. Caminó por la larga alameda de entrada, sintiendo las miradas hostiles de los peones como astillas en su piel. En la puerta fue recibido por Ricardo, el capataz, un hombre de mediana edad, con ojos fríos y una lealtad fanática al difunto patrón. Ricardo no veía en Mateo al nuevo dueño, sino a un usurpador, un gusano arrastrándose hacia un palacio. El coronel tenía un sentido del humor peculiar, dijo Ricardo, con una sonrisa de escarnio que no llegaba a los ojos. Darle a un perro el banquete de un rey. La humillación era clara. La batalla por el control de aquel lugar había comenzado incluso antes de que Mateo cruzara el umbral de la puerta, estableciendo el tono para la convivencia forzada. El primer encuentro entre Mateo y Elena fue una escena de gélida formalidad. Se sentaron en extremos opuestos de una larga mesa de comedor de caoba, pulida hasta el punto de reflejar sus rostros distorsionados. La distancia física entre ellos era un abismo de desconfianza y resentimiento. Para Mateo, ella era el símbolo viviente de todo lo que le habían robado, la mujer que había compartido la cama con su verdugo. Para Elena, él era solo otra pieza en el tablero enfermizo de su difunto marido, un extraño rudo y herido que ahora tenía las llaves de su prisión. Las palabras intercambiadas fueron pocas y estrictamente necesarias, mediadas por el abogado que finalizaba los trámites. No había espacio para la emoción, solo para la firma de un contrato que sellaba sus destinos en una unión desprovista de cualquier calor humano. La boda fue un acto burocrático, celebrado en la notaría del pueblo más cercano. Un juez hastiado recitó las palabras legales, mientras Ricardo los observaba desde un rincón, su presencia una nube de desprecio. No hubo intercambio de alianzas, ni una sola mirada de complicidad. Eran dos extraños, unidos por el odio de un hombre muerto. El viaje de regreso a la finca fue aún más silencioso, el aire en el coche pesado, con el peso de lo que acababan de hacer. Al llegar, Mateo se sintió un invasor en su propia herencia. Elena, por su parte, se retiró inmediatamente a sus aposentos, cambiando una celda por otra. La alianza en su dedo era fría y extraña, una marca más de propiedad, un recordatorio de que, incluso en la muerte, el coronel Vargas todavía controlaba su vida. En los días que siguieron, Mateo evitó la casona, durmiendo en una pequeña habitación en los establos y dedicando cada hora de sol a trabajar la tierra. Era su forma de resistir, de conectarse con lo único que tenía sentido en medio de la locura de aquella situación. Sentía el suelo bajo sus uñas, el olor de la tierra seca, y allí encontraba un fragmento de sí mismo. Sin embargo, su presencia era una afrenta para los hombres de Vargas. Las herramientas desaparecían misteriosamente, las órdenes eran deliberadamente malinterpretadas y el ganado era soltado durante la noche para pisotear las áreas que él había arado con tanto esfuerzo. Cada amanecer traía un nuevo acto de sabotaje, una nueva prueba de que Ricardo y sus hombres no aceptarían su autoridad, convirtiendo su lucha por la tierra en una guerra de desgaste, silenciosa y diaria. En una tarde particularmente brutal, cuando el sol parecía decidido a cocinar la propia tierra, Mateo trabajaba sin descanso, el sudor pegando el polvo a su piel. Ignorado por todos, era una figura solitaria en medio de la vastedad del campo. Fue entonces cuando la vio. Elena salió de la casa, caminando vacilante en su dirección, protegiéndose el rostro del sol con una mano. No dijo una palabra. Simplemente dejó una jarra de barro con agua fresca sobre una piedra cercana y se retiró con la misma discreción con la que llegó. Mateo se detuvo, observando la jarra. Aquel simple gesto, anónimo e inesperado, fue la primera gota de lluvia en su desierto de resentimiento. Bebió el agua y pareció lavar no solo su sed,
sino una pequeña parte del odio endurecido en su corazón. Ricardo, que todo lo observaba desde las sombras del porche, no dejó pasar el gesto desapercibido. Para él, aquella pequeña tregua era el inicio de una traición al legado del coronel. Más tarde, acorraló a Elena en la biblioteca, su voz un siseo venenoso. El coronel te lo dio todo. No olvides quién eres. Su viuda. La amenaza era velada, pero clara. Para demostrar su punto y reafirmar su control, ordenó a sus hombres que arrojaran sal y desechos en un pozo antiguo que Mateo había pasado días limpiando, volviendo el agua inutilizable. Fue un acto de pura maldad, diseñado no solo para sabotear el trabajo de Mateo, sino para envenenar cualquier semilla de esperanza que pudiera brotar entre él y la viuda. Aquella noche, la frustración de Mateo era una fiera embotellada. Estaba afuera mirando el pozo profanado cuando Elena se le acercó en la oscuridad. El silencio se prolongó durante mucho tiempo hasta que ella habló, con voz frágil pero firme. Él hacía eso todo el tiempo, confesó. Le gustaba ver las cosas con sed, las plantas, los animales, la gente. Hablaba de su marido, pero la historia resonaba con la propia experiencia de Mateo. Por primera vez, no oyó la voz de Mindumesintusin, la esposa del enemigo, sino la de otra víctima, alguien a quien también se le había privado de agua para el alma. Se giró y la miró en la penumbra, y en sus ojos no vio a la cómplice, sino a una compañera de celda. La percepción de Mateo comenzó a cambiar, lentamente, como la tierra que absorbe la primera lluvia tras una larga sequía. Pasó a observar a Elena con otros ojos, notó cómo se encogía cada vez que Ricardo se acercaba, cómo sus manos temblaban al servir el café, cómo pasaba horas en un jardín amurallado, el único lugar donde parecía respirar libremente. Se dio cuenta de que la opulencia de la casa era una fachada para una vida de miedo y soledad. Su dolor, aunque silencioso y contenido, era tan profundo como el suyo. El odio que sentía, antes un fuego que lo consumía, comenzó a transformarse en una brasa de curiosidad y una empatía reacia. Ya no estaba luchando solo por un pedazo de tierra, sino quizás, sin admitirlo, por la libertad de ambos. Un día, mientras limpiaba un cobertizo abandonado, Mateo encontró lo que quedaba de un viejo olivo, el tronco cortado a ras del suelo. Una punzada de dolor lo golpeó. «Mi abuelo plantó este árbol», le dijo a Elena, que lo observaba desde lejos. Decía que era el corazón de la finca. En lugar de indiferencia, los ojos de ella se llenaron de una tristeza familiar. «Lo sé», respondió suavemente. «Solía venir aquí a leer. Era el único lugar donde sentía paz. El coronel mandó cortarlo. Supo que un antiguo capataz le contó la historia y no soportó la idea de que algo que no fuera suyo prosperara aquí. En ese momento, ya no eran enemigo y viuda. Eran dos personas lamentando la misma pérdida, unidas por un pedazo de memoria que la crueldad de Vargas no había logrado borrar por completo. La frágil alianza fue puesta a prueba cuando una plaga golpeó al rebaño, una fiebre súbita que se extendió como la pólvora, amenazando con diezmar a los animales. Ricardo, con su arrogancia ignorante, declaró que la única solución era el sacrificio inmediato. Pero Mateo se negó. Recurrió al conocimiento ancestral de su familia, a las recetas de tés y emplastos de hierbas que su padre le había enseñado. Durante 3 días y 3 noches no durmió, moviéndose entre los animales febriles como un curandero desesperado. Elena, venciendo su miedo y su reclusión, permaneció a su lado. Le ayudaba a moler las hierbas, a hervir el agua, a sujetar a los animales más débiles. Trabajaron juntos, en un ballet silencioso de esfuerzo y esperanza, contra la enfermedad y el escepticismo de los demás. Al amanecer del 4.º día la fiebre comenzó a ceder. Mateo, exhausto pero con un brillo de victoria en los ojos, había logrado salvar a la mayor parte del rebaño. Su logro no pasó desapercibido. Algunos de los peones más jóvenes que antes lo miraban con desprecio, ahora lo observaban con un respeto reacio. Vieron en él no a un intruso, sino a un hombre que entendía el lenguaje de la tierra y de la vida de una forma que Ricardo jamás entendería. La autoridad del capataz sufrió su primera sacudida real.
Para Mateo y Elena, la victoria compartida fue más que salvar a los animales. Fue la prueba de que juntos eran más fuertes. La complicidad forjada en medio de la crisis se había transformado en una conexión genuina. Aquella noche, sentados en el porche de la casona, el aire fresco de la noche lavando el cansancio de los últimos días, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. Ya no era un silencio de extrañeza, sino de entendimiento mutuo. Elena lo observaba, su rostro iluminado por la luna, y vio más allá del hombre rudo y herido. Vio su resiliencia, su sabiduría. Fue entonces cuando le entregó la pieza que faltaba para desentrañar el rompecabezas de su sufrimiento. «Él no te odiaba, Mateo», dijo, su voz firme y clara por primera vez. «Te envidiaba. Te envidiaba porque tenías algo que todo su dinero nunca pudo comprar: raíces. Esta tierra te amaba de vuelta». La revelación cayó sobre Mateo como un rayo, iluminando las ruinas de su pasado y cambiándolo todo. La revelación de Elena sobre la envidia de Vargas fue la llave que abrió la última puerta cerrada en el corazón de Mateo. Animada por esta nueva y profunda conexión, le confesó algo aún más peligroso. Había encontrado un compartimento secreto en el escritorio del coronel que contenía libros de contabilidad que probaban sus negocios criminales, incluida la apropiación ilegal de las tierras de muchas familias, entre ellas la de Mateo. La posesión de esos documentos representaba la liberación final, la oportunidad de limpiar no solo el nombre de su familia, sino de restaurar la justicia para toda la comunidad. Para Elena no era un acto de venganza, sino de purificación, la única forma de garantizar que el legado tóxico de su difunto marido fuera enterrado definitivamente. La decisión de exponer la verdad los unió en un propósito común, pero también los puso en la mira directa de la lealtad ciega de Ricardo. Ricardo, cuya desconfianza era tan afilada como un cuchillo, sintió el cambio en la dinámica de la finca. La creciente complicidad entre Mateo y Elena era una afrenta insoportable para su amo. Pasó a vigilarlos, sus sombras extendiéndose por todos los rincones. No tardó en ver a Elena salir de la biblioteca con una expresión decidida, llevando una pequeña caja de metal. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella estaba traicionando la memoria del hombre que, en su visión distorsionada, la había elevado desde la oscuridad. Esa misma noche, mientras una feroz tormenta comenzaba a formarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un púrpura agorero, actuó. Irrumpió en sus aposentos, la sorpresa y el miedo en los ojos de ella siendo el único testimonio del secuestro. La arrastró hacia la oscuridad, decidido a proteger el imperio de Vargas a cualquier costo. Mateo sintió la ausencia de ella como un golpe físico. La casona, que había comenzado a adquirir una tímida calidez, volvió a ser un mausoleo frío y silencioso. La llamó, pero solo el aullido del viento respondió. En su habitación, el desorden delataba la lucha. Una silla volcada, un libro caído con la página marcada, y en el suelo, un pequeño pañuelo de seda que la había visto bordar en el jardín. Al cogerlo, el débil olor a lavanda lo llenó de un pavor helado y visceral. No era la tierra lo que estaba en juego, ni su honor. Era ella. En ese instante, la herencia se convirtió en polvo. El pasado se hizo humo. Una furia, protectora, más poderosa que cualquier resentimiento, se apoderó de él. Sabía a dónde la llevaría Ricardo. Al viejo granero, el lugar donde el coronel solía quebrar el espíritu de sus caballos más salvajes. La tormenta se desató con toda su furia cuando Mateo llegó al granero. La lluvia caía en cortinas, transformando el mundo en un borrón de agua y oscuridad. Adentro, la luz de un candil proyectaba sombras danzantes y monstruosas. Ricardo sujetaba a Elena por un brazo, el rostro contorsionado, en una máscara de fanatismo. «¿Dónde están los papeles, ingrata?», siseaba el trueno ahogando su voz. «El coronel te dio un nombre, una vida». Elena, aunque aterrorizada, lo miraba con una valentía recién descubierta. «Me dio una jaula», respondió, con la voz temblorosa pero firme. La entrada de Mateo fue como la de un animal acorralado. «Suéltala, Ricardo», gruñó, la voz baja y peligrosa. El enfrentamiento final, inevitable y violento, estaba a punto de comenzar bajo el techo que crujía.
La lucha fue salvaje y desesperada. Ricardo, ayudado por uno de los peones más leales, tenía la ventaja de la fuerza bruta. Se movían como fieras en un espacio confinado, el sonido de sus cuerpos chocando, resonando junto con los truenos. Mateo luchaba con la furia de quien protege su único bien preciado, pero la desventaja numérica lo estaba agotando. Recibió un golpe en la cabeza que lo dejó aturdido, el sabor a sangre llenando su boca. Mientras estaba en el suelo luchando por levantarse, Ricardo se cernió sobre él, el candil iluminando su sonrisa cruel. ¿Lo ves?, se burló jadeante. No eres nada, un agricultor sucio que se arrastró hasta un palacio. Solo estás aquí por la fortuna, para apropiarte de lo que nunca podrías conquistar por mérito propio. Las palabras de Ricardo, destinadas a humillarlo, tuvieron el efecto contrario. Encendieron la última chispa de su alma. Ignorando el dolor, Mateo levantó la mirada, no hacia su agresor, sino hacia Helena. En sus ojos aterrorizados, vio el reflejo de todo por lo que valía la pena luchar. El orgullo, la tierra, la venganza, todo se desvaneció, revelando una verdad simple y abrumadora. «¿La fortuna?», gritó, la voz rota por la emoción y el esfuerzo, sonando más fuerte que la propia tormenta. «Que se la lleve el diablo, no estoy aquí por ella, estoy aquí por ti, es por ti, todo es por ti». La confesión, nacida en el corazón de la violencia y la desesperación, flotó en el aire, una declaración de amor más poderosa que cualquier contrato o testamento. Aquellas palabras golpearon a Helena con la fuerza de una revelación, inundando su miedo con una oleada de fuerza. El amor declarado de Mateo era su armadura. Mientras Ricardo lo procesaba, momentáneamente sorprendido por la explosión emocional, la mente de Helena voló a la conversación que había tenido con Mateo semanas antes. El granero, el olivo cortado, el suelo podrido que su padre había mencionado, la debilidad oculta justo debajo de sus pies. «Mateo», gritó su voz clara y urgente, «el suelo, recuerda lo que te dije, donde fue arrancado el corazón de la finca». Era un mensaje codificado, un salvavidas tejido con sus recuerdos compartidos, la prueba de que su unión se había convertido en un arma. Mateo entendió al instante. El dolor fue reemplazado por un enfoque cristalino. Con un rugido que vino de las profundidades de su alma, se impulsó hacia adelante, no para atacar directamente, sino para moverse hacia el centro del granero, donde había estado el gran olivo. Rodó, obligando a Ricardo y a su cómplice a seguirlo hacia el terreno inestable. El capataz, ciego de ira, avanzó para asestar el golpe final. Fue entonces cuando las tablas de madera, envejecidas por el tiempo y empapadas por la lluvia que se filtraba, cedieron bajo el peso combinado de los hombres. Con un fuerte y siniestro crujido, el suelo se abrió. Ricardo y el peón cayeron en la oscuridad del sótano de abajo, sus gritos de sorpresa y dolor rápidamente ahogados por la caída. El silencio que siguió fue profundo y absoluto, roto solo por el suave sonido de la lluvia que ahora caía mansa sobre el tejado. La tormenta, tanto fuera como dentro de ellos, había pasado. Exhausto y herido, Mateo se levantó, tambaleándose. Sus ojos se encontraron con los de Helena. No había necesidad de palabras. Caminó lentamente hacia ella y con una mano temblorosa y sucia de tierra le tocó el rostro. Fue un gesto de reverencia, de confirmación, de un amor forjado en el fuego. Ella se inclinó hacia su caricia, cerrando los ojos y permitiéndose finalmente sentirse a salvo. En aquel granero en ruinas, rodeados por los escombros de la tiranía de Vargas, ya no eran prisioneros de un testamento. Eran el arquitecto y los cimientos de un futuro que elegirían juntos. Con la caída de Ricardo y la revelación de los libros de contabilidad, la tiranía póstuma del coronel Vargas se derrumbó como un castillo de naipes. Las autoridades, enfrentadas a pruebas irrefutables de décadas de crímenes, no tuvieron más remedio que actuar. El nombre del coronel, antes susurrado con una mezcla de miedo y respeto, se convirtió en sinónimo de vergüenza. Para Mateo y Helena, la justicia legal fue solo el epílogo de su propia liberación. La verdadera victoria fue el silencio que siguió, un silencio nuevo ya no pesado por la opresión, sino ligero y lleno de la promesa de un nuevo comienzo. El aire en la finca parecía más puro,
el sol más amable, la sombra que durante tanto tiempo se cernió sobre aquellas tierras y sobre sus almas, finalmente se disipó, permitiendo que la luz entrara y sanara las heridas abiertas. Libres de la imposición del testamento, la fortuna era legalmente suya, pero el contrato que los unía estaba moralmente disuelto. En una mañana de primavera, bajo las ramas de un joven retoño de olivo que plantaron en el lugar exacto donde el árbol ancestral había sido derribado, se casaron de nuevo. Esta vez no había abogados ni testigos hostiles, solo algunos de minos, los trabajadores que habían aprendido a respetarlos, y el cielo azul como dosel. Las palabras que intercambiaron no fueron dictadas por una formalidad vacía, sino que nacieron de una verdad conquistada con dificultad. No prometieron herencia ni obediencia, sino compañerismo, cuidado y el coraje de construir algo nuevo a partir de las ruinas. El matrimonio, antes una cadena, se convirtió en el ancla de sus nuevas vidas, una elección mutua y sagrada. La inmensa fortuna, que había sido el cebo en 1910, una trampa cruel, se transformó en sus manos en una herramienta de redención. Usando las pruebas de los libros de Vargas, Mateo ayudó a varias otras familias de la región a disputar y recuperar tierras que les habían sido robadas. Invirtieron en pozos y sistemas de riego que devolvieron la vida a campos abandonados durante mucho tiempo, beneficiando a todos. La finca, antes un feudo de explotación, fue reorganizada como una cooperativa donde las ganancias se compartían de forma justa. Elena, por su parte, transformó un ala de la casona, antes llena de lujo estéril, en una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, llenando los pasillos silenciosos con el sonido de risas y aprendizaje, plantando semillas de un futuro que Vargas jamás podría haber concebido. Un año después la propiedad era irreconocible. Donde antes había polvo y resignación, ahora había campos verdes y una comunidad vibrante. En una tarde de cosecha, la música y la celebración resonaban por el valle. Mateo, con mino mesintotesi, el rostro ya no endurecido por la amargura, sino suavizado por una sonrisa genuina, compartía vino e historias con los mismos hombres que un día lo despreciaron. Elena, moviéndose con una gracia y confianza que parecían imposibles, repartía dulces a los niños, su risa mezclándose con la de ellos. Sus miradas se cruzaron sobre la fiesta, y en esa mirada silenciosa había un universo de comprensión, gratitud y amor profundo. La casona ya no era una fortaleza de piedra oscura, sino un hogar de puertas abiertas, un corazón palpitante para la tierra renovada. Así, el suelo que había sido envenenado por el odio de un hombre floreció bajo el cuidado de dos corazones que eligieron el perdón en lugar de la venganza. Mateo y Elena demostraron que la verdadera herencia no es la que se recibe en un testamento, sino la que se construye con las propias manos. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en la región, un cuento sobre cómo el amor puede brotar incluso en las piedras más áridas y cómo la justicia, por mucho que tarde, siempre encuentra un camino hacia la luz. De la mano, observando el sol ponerse sobre la tierra fértil que era verdaderamente suya, encarnaban la esperanza, una familia forjada no por la sangre ni por la ley, sino por la extraordinaria capacidad humana de transformar el dolor en un futuro próspero y compartido. ¿Qué opinas de la cruel condición impuesta por el coronel en su testamento? ¿Crees que la transformación de Mateo fue motivada más por la justicia o por el amor que nació por Elena? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que ninguna herida es tan profunda que no pueda ser sanada por la esperanza, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta.